Estimados alumnos, una vez más nos encontramos en el curso de Formación Religiosa. El tema que se va a desarrollar el día de hoy son los libros del Antiguo Testamento, que es una parte de la Biblia. Recordemos que la Biblia es un conjunto de libros que se divide en dos grandes bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera parte, que es el Antiguo Testamento, es el tema que nos atañe el día de hoy. Antiguo Testamento es todos los libros antes de la llegada de Jesús a este mundo. Vemos desde la creación hasta lo que va a ser el último gran profeta, que en este caso debería ser Juan el Bautista. No. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es el profeta básicamente del Nuevo Testamento. Lo que sí vamos a ver son a los grandes profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, Samuel, o profetas un poco menores como Amós, Baruch y otros más. El último gran profeta en todo caso sería el mismo Jesús. Bien, teniendo esto en cuenta, podemos iniciar nuestro tema del día de hoy. Antiguo Testamento. Es el conjunto de libros, exactamente 46 para la profesión católica. Digo profesión católica, o en todo caso, un término más sencillo sería religión católica. Hay que tener en cuenta que dentro del cristianismo tenemos lo que son los católicos propiamente, o cristianos católicos, están los cristianos ortodoxos que pertenecen a las iglesias orientales, ¿sí? Como en el caso de Turquía, Rusia. Bien, y están los cristianos evangélicos, ¿sí? Estos tres grandes grupos conforman el cristianismo. En el caso del primer grupo, que vendría a ser los cristianos católicos, ellos consideran 46 libros del Antiguo Testamento. En el caso de los cristianos ortodoxos, consideran un grupo mayor, una cantidad mayor, teniendo en cuenta que ellos consideran algunos escritos que se hicieron pues en Alejandría, en Turquía, en todas estas zonas. Mientras que el tercer bloque, que son los cristianos evangélicos, consideran menos de 46. Bien, centrémonos tanto en los cristianos católicos y los cristianos evangélicos, donde vemos esta diferencia. ¿Y por qué nos centramos en ellos? Porque son las dos profesiones dentro del cristianismo que más se desarrollan en nuestro país. Bien, ¿por qué los cristianos evangélicos no aceptan un grupo de libros del Antiguo Testamento? Porque estos libros, y ojo, algunos fragmentos de libros que ya están establecidos en el Antiguo Testamento, fueron escritos en griego, lengua que para los tiempos en los cuales fue escrito el Antiguo Testamento era considerada impía. ¿Qué quiere decir impía? Impura. ¿Correcto? Bien, ahora sí, hecha la aclaración, nos centramos en los 46 libros que los católicos aceptamos. Se escriben básicamente en Israel y en un periodo de tiempo de 1000 años más o menos, es decir, del siglo X al siglo I. Cuando decimos siglo X nos referimos antes de Cristo. Y recuerda que de ahí se va retrocediendo hasta el siglo I antes de Cristo. ¿Correcto? Se agrupan en diferentes bloques, en 4 bloques bien establecidos, y vamos a ver nosotros uno de esos bloques, el primer bloque. Recordar que el Antiguo Testamento recorre lo que es el Génesis, el Éxodo, los libros de la ley, profetas mayores, profetas menores, también la etapa monárquica del pueblo de Israel y los famosos salmos, que son en realidad una serie de cánticos. Bien, desarrollemos en todo caso el primer gran bloque del Antiguo Testamento. El Pentateuco es el primer grupo de libros de estos 4 grandes bloques en los que se divide el Antiguo Testamento. Para entender un poco esto, veamos la etimología de la palabra, recordando que la etimología quiere decir el estudio del origen de una palabra, ¿no? ¿Cuáles son los vocablos que lo conforman? Bien, Pentateuco, separemos esa palabra en 2 términos. Penta, penta quiere decir 5. Teuco lo podemos interpretar como estucho, lugar para guardar. Por eso que Pentateuco significa o se traduce como 5 estuches. Ahora bien, debemos tener en cuenta de que estos estuches, entre comillas, no son como nosotros los conocemos.
¿sí? Porque los hebreos no escribieron su historia en libros como nosotros los conocemos, como puede ser una Biblia, una novela, la Constitución, etcétera, etcétera, no sé, It de ese payaso terrorífico, no son libros así. Ellos escribieron en papiros. Recordemos un poco la historia. Los papiros es un tipo de papel que utilizaron los egipcios. Es decir, que los hebreos aprendieron estas técnicas de los egipcios durante su cautiverio. Y bien, ¿de dónde viene el papiro? Viene de una caña, un carrizo justo llamado papiro. Por eso que los investigadores, los estudiosos, le pusieron a esta especie de papel vegetal papiro. Ahora bien, los hebreos escribieron en rollos, no en libros. Eso debemos tener bien en cuenta. ¿Y qué está ahí? ¿Qué podemos encontrar? Ahí encontramos los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio. Génesis nos cuenta la creación y los inicios del pueblo de Dios. El Éxodo es la salida, ¿no? Y esa peregrinación por 40 años en el desierto después del cautiverio egipcio. El Levítico son nuevas leyes que se le va a dar al pueblo hebreo. Números, una especie de censo y de cómo está distribuido el pueblo. Y Deuteronomio, reafirmaciones de la ley, ¿no? Por eso que el Pentateuco en el pueblo judío actualmente no se le conoce básicamente como Pentateuco, sino como Torá. Y Torá se traduce como ley. Por eso que también a este libro se le conoce como el libro de la ley de Moisés. Génesis, primer libro de la Biblia. El Génesis se traduce como inicio, principio o comienzo de algo, ¿no? Es por eso que lleva este nombre, porque nos relata los inicios o en todo caso la creación, cómo Dios de la nada crea el mundo y después de eso, ¿no? De ver su obra ahí establecida, crea al hombre, ¿no? Hay que tener en cuenta algo los tiempos en este relato, sobre todo de la creación. Eh, Se cree comúnmente de que Dios creó el mundo en 7 días. No, no crea el mundo en 7 días. Al séptimo día descansa. Al sexto crea su obra cumbre, que es el hombre. Es decir, que básicamente Dios se demoró 5 días en crear el mundo. Pero no es un relato de que Dios tronó los dedos y ya lo hizo. Es una forma de explicar cómo es que Dios creó el mundo. Hay un pasaje de la Biblia que dice bien claro, ¿no? Un día es como 1000 años para Dios y 1000 años es como un día para Él. Entonces, ¿hay cierta relatividad en el tiempo en Dios? Bueno, sí, podríamos entenderlo así, como que hay cierta relatividad. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre, y eso debemos tener muy en cuenta. Pero el Génesis no solamente se basa en la creación, o sea, no todo ese libro de la Biblia habla solamente de la creación. También nos habla de cómo escoge a su pueblo, en este caso con Abraham, ¿no? Aquel hombre de Mesopotamia, del pueblo de Ur, que en un buen momento Dios le habla. Este hombre responde al llamado sin saber exactamente quién le está llamando, porque hay que tener en cuenta que en Mesopotamia tenían varios dioses, y le dice que coja todos sus bienes, eso incluye su esposa. No lo tomen como algo machista, pero en ese tiempo la mujer era considerada algo así, como una especie de bien. Ya toma a su mujer, toma a sus criados, su ganado y sale de Ur para dirigirse, ¿no? A donde Dios le había designado, que en este caso sería las tierras de Canaán. Bien, Abraham vendrá su historia ya en Canaán con su esposa Sara, ¿no? Y supuestamente que era estéril, bueno, era estéril, ¿ya? Y que Dios le va a permitir tener un hijo con su criada,
En este caso a este niño le va a poner Ismael, pero después Dios le va a decir que va a poder, que su esposa Sara está esperando en la ancianidad y tendrá a su hijo Isaac. Eh, Acá también vemos el pasaje del sacrificio, ¿no?, que tiene que hacer Abraham con respecto a su hijo. Dios le pide que le entregue, le sacrifique a su hijo, ¿no?, como una prueba de fe. Después de eso vendrá por la historia de Isaac. Isaac tendrá un hijo llamado Jacob. Jacob tendrá 12 hijos y a Jacob Dios le va a cambiar el nombre por el de Israel, y estos darán origen, ¿no?, con los 12 hijos, al pueblo de Israel, ¿no? Dentro de los hijos de Jacob está José, el penúltimo, que va a ser vendido por sus hermanos porque tenía el don de profecía, o bueno, don de interpretar los sueños, para ser más exacto, ¿sí? Y esto generaba pues la envidia de sus hermanos, de que decidieron deshacerse de él. Será vendido a Putifar, un hombre de cierta posición, una especie de alcalde en todo caso en el antiguo Egipto, el término alcalde solamente para que se entienda, y que después será pues tomado prisionero, interpretará el sueño del faraón, lo nombrarán vicevirrey, ¿no? Y eso hará que se pueda reencontrar con su familia, y esto va a provocar al final del Génesis, ya, de que el pueblo de Israel se vaya a vivir a Egipto, ¿correcto? Termina el Génesis con eso y nos da las puertas para el siguiente libro, que es el Éxodo. El Éxodo. Segundo libro del Antiguo Testamento. Ya hemos visto en el anterior el Génesis, que termina cuando José logra llevar a su padre y a sus hermanos a Egipto. Recordemos que su padre es Jacob, ¿sí?, llamado también Israel, y que él tuvo 12 hijos, y que cada uno de ellos será cabeza de lo que a posterior, ya en Egipto, serán las 12 tribus de Israel, ¿sí? Bien, básicamente este relato o este libro nos habla, para aquellos que lograron ver, no sé, la última versión que se hizo en el cine, que si no me equivoco llevó el nombre de este libro, Éxodo, pero quizás sus papás o sus abuelos, en todo caso, lograron ver en el cine la mega producción que se hizo titulada Los 10 Mandamientos. Hago referencia a esta película en particular porque es una de las que más se transmite o se vuelve a ver en televisión para lo que es Semana Santa, ¿sí? Ojo, ojo, esa película, si bien es una mega producción, lleva en sí algunos errores históricos. Uno de ellos, por ejemplo, es la esposa del faraón, ¿no?, Ramsés II. Ahí ponen a Nefertiti. Nefertiti, si bien es un personaje de la historia universal, sobre todo del pueblo egipcio, no es contemporánea ni con los hebreos ni con el faraón Ramsés II, que es mencionado justo en el libro del Éxodo, por eso que se atribuye que él fue el que permitió el éxodo, ¿correcto? Se hizo por una cuestión de atractivo histórico, nada más. Pero bien, centrémonos en el argumento de este libro, ¿no? El Éxodo narra la historia en una primera parte de Moisés, un varón que fue salvado de las aguas del río. ¿Por qué? Porque el faraón de ese entonces había dado un edicto de que todo hijo varón recién nacido hasta un año de edad debería ser sacrificado, en todo caso asesinado, para evitar de que el pueblo hebreo siga creciendo y se pudiera convertir en una amenaza para los egipcios.
Este niño por su madre fue puesto en una canastilla, soltado en el río Nilo, fue encontrado por la hija del faraón de ese entonces, que lo crió como si fuese egipcio, ya fue criado como tal, como un príncipe, ya, y bueno, siempre destacó por sus habilidades y todo eso, y el faraón pensó, a pesar de no ser hijo de su sangre, nombrarlo como su sucesor. Después se descubre que en realidad era hebreo, bueno, había matado también a un soldado egipcio y todo eso. Al final va a ser exiliado de Egipto para que supuestamente muera en el desierto, pero no, se encuentra con un grupo de pastores, ¿no? Y después de eso, dedicarse un tiempo a ser pastor, recibe el llamado de Dios mediante una zarza ardiendo que le dice que regrese y que convence al faraón de que libere a su pueblo. Tiene miedo al comienzo, al final lo va a hacer, junto con su hermano Aarón, y se da el éxodo, ¿no? El faraón, después de 10 plagas, que ojo, las plagas no fueron una tras otra, no hay que entender muchas veces la Biblia literalmente, ese es un error. Hay un periodo de tiempo que nosotros lo leamos literalmente, es cierto, pero no se puede dar una plaga una tras otra, pues, si no el mundo ya no existiría. Después de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, en donde muere el hijo del faraón, este decide liberarlo, se da el famoso cruce por el Mar Rojo, que quizás es el milagro más sorprendente, ¿no?, del Antiguo Testamento. Y ellos llegan al Sinaí, donde se consume la alianza, es decir, se sella la alianza entre el pueblo hebreo y Dios mediante los 10 mandamientos. Después de esto vendrá la peregrinación, porque va a haber una desobediencia a Dios, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Correcto, en uno de los siguientes libros de la Biblia los vamos a explicar detalladamente. Levítico. Este término o esta palabra la podemos traducir como ley, ¿correcto? No sigue un transcurrir cronológico de los eventos. A veces se comete el error de pensar de que la Biblia es un libro solamente histórico, ¿no? Porque narra la historia del pueblo hebreo. Es cierto, narra la historia del pueblo hebreo, pero no necesariamente como una novela histórica en la cual hay una secuencia cronológica. Y claramente lo vemos acá con el libro del Levítico, porque este libro representa básicamente leyes nuevas que se le da. Los 10 mandamientos no son la única ley que tiene el pueblo hebreo. Aproximadamente se calcula que son algo de 5.000 normas o leyes que todo buen judío entrado ya en la edad adulta debe conocer y practicar. Entonces no son solamente el decálogo, no son solamente los 10 mandamientos, son una serie de leyes. El Levítico es una muestra de esto, ¿no? Nos presenta básicamente lo que son normas de santidad y pureza que Dios pide para poder sellar por completo la alianza que tiene con el pueblo hebreo. ¿Por qué se va a dar y por qué se pone después del Éxodo? ¿Qué sentido tiene esto? Simple. Después que Moisés en el libro anterior, el Éxodo, recibe los 10 mandamientos, él baja del Sinaí y va a encontrar al pueblo hebreo en un garbanzal, en un desborde eufórico, producto de una adoración que se está haciendo a un becerro de oro, una imagen, algo a lo cual ellos están acostumbrados por los egipcios, ¿no? Y es que hicieron esto porque sentían de que Yahvé, Dios, no les respondía como era debido. Muchas veces el hombre, cuando pide algo a Dios, piensa que Dios va a tronar los dedos y listo, ya está, ¿no? Apareció. Y no siempre es así. Repito lo que dije en una parte anterior del video. Los tiempos de Dios no son los tiempos del hombre. Ese es un error que tenemos. Pensamos
que Dios es un cajero automático, cual pones tu tarjeta, marcas tu clave, el monto que quieres y automáticamente el cajero te da el dinero. No, no es así. Dios no se maneja de esa índole, de esa forma. Dios tiene sus tiempos en los cuales quiere ver si realmente lo que le estás pidiendo está bien que te lo dé. Si es el momento preciso para que te lo dé. Es como que a un niño de 5 años le quisiéramos dar una moto. No es el momento. No sabe muy bien cómo manejar eso. A veces ni siquiera sabe manejar bicicleta. Darle una moto no tiene sentido. ¿Correcto? Entonces, va por ahí. El caso del Levítico, volviendo un poco a este libro de la Biblia, nos habla de aquellas leyes que van a poder sellar mejor la alianza con Dios y darle un mejor vínculo. Por eso que va después del Éxodo. En el Éxodo vemos esa adoración al becerro de oro y posterior vemos estas leyes que hablan justo de santidad y pureza que se debe tener hacia Dios. ¿Sí? Y que están supeditadas, que están en base al decálogo, a los 10 mandamientos. Es decir, es como las leyes acá en el Perú, por ejemplo. Una municipalidad no puede dar una ordenanza municipal que no esté dentro de lo que la Constitución establece. O sea, la referencia para hacer una ley es la Constitución. En este caso, la referencia para las nuevas leyes para el pueblo hebreo son los 10 mandamientos. Ninguna de esas leyes puede salir de eso. ¿Ya? Entonces tenemos bien claro eso. El Levítico es un libro de nuevas leyes. Números. Este libro tiene mucha relación con el anterior, con el Levítico. Recordemos un poco. El Levítico son aquellas leyes de santidad y de pureza para poder sellar mejor el pacto con Dios. Números continúa la historia del pueblo hebreo, ya entramos un poco a lo que es la cronología de este pueblo y habla básicamente ya de la salida del Sinaí, es decir, del lugar donde Dios entrega los 10 mandamientos y el viaje. Este viaje hacia los llanos de Moab debería haber sido un viaje corto, pero Dios va a decirle a sus guías, que en este caso es Moisés y Josué. ¿Por qué mencionó a Josué? Porque Josué será el que logre entrar a la tierra prometida. Moisés no. Moisés no va a lograr entrar a la tierra prometida, va a morir. Muchos interpretan esta muerte como un castigo, teniendo en cuenta de que Moisés cuando baja del Sinaí y encuentra al pueblo hebreo adorando este famoso becerro de oro, entra en ira y rompe las tablas de la ley. Después de esto, ya pasada esta situación, Moisés va a tener que ir de nuevo, subir de nuevo al Sinaí y recibir una copia de los 10 mandamientos. Bien, entonces Dios, en vista de esto, de esta desobediencia y esta infidelidad del pueblo hebreo, los va a hacer vagar, el término es el adecuado, vagar, o sea, caminar por una ruta más larga por el desierto. Este tramo, este trayecto demorará 40 años. ¿Por qué tanto tiempo? 40 años es el tiempo preciso para que todos aquellos que estuvieron en el evento de la adoración del becerro de oro fallezcan. Los que logran ingresar, en todo caso, a la tierra prometida no son los que salieron de Egipto. Son nuevos pobladores que se basan en todas esas historias de la salida de Egipto, de la entrega de los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces es una población nueva. Pero también Números, ojo, Números también nos habla de cómo se distribuían, cómo se ubicaban, qué familia iba adelante y sucesivamente, ¿no? Recuerda, o tribu en todo caso, perdón, el término adecuado es de tribu. Acuérdate que Jacob tuvo 12 hijos y que cada hijo
fue el jefe de una tribu de Israel. Pero por delante de las tribus de Israel, ¿quiénes iban? Iban sacerdotes, y por delante de estos sacerdotes iban los encargados de cargar el arca de la alianza. Esta famosa caja que Dios manda a construir con dos querubines viéndose uno frente al otro y que guardaba pues tres cosas importantes. La primera, las tablas de la ley o los 10 mandamientos o el decálogo. Segundo, el báculo de Moisés. Este famoso báculo que fue un pedazo de madera que tenía, o tronco que tenía Moisés, y que en su primera entrevista con el faraón pues lo convirtió en una serpiente que devoró las dos del faraón, ¿no? Y con el cual también logró hacer brotar agua de las rocas durante un tiempo en el desierto. Y lo otro, que es simplemente el maná. ¿Qué es el maná? Es un alimento que Dios les dio a los hebreos en el desierto. ¿Sí? Bien, el libro de Números termina cuando ya el pueblo hebreo se encuentra en las fronteras de Canaán, básicamente en las planicies del Moab. Deuteronomio. Último libro del Pentateuco. Como habíamos mencionado anteriormente, los libros de la Biblia no son 100% cronológicos. Este de acá, aunque no parezca cronológico, ojo, sí lo es. Recuerda que el Éxodo nos habla de Moisés. Moisés no es la figura principal. Siempre la figura principal en cualquier libro de la Biblia es Dios. Moisés es un personaje secundario importante junto con el pueblo hebreo. El libro Levítico nos habla de leyes necesarias para sellar la alianza. El libro del Número nos está hablando de los 40 años peregrinando en el desierto, ¿no? Y cuando ya están en las planicies de Moab, ¿no? En las fronteras de Canaán. Pues bien, este libro nos habla básicamente de ese momento final de Números en el cual Moisés da su último discurso, por decirlo así. Es lo que para los teólogos es el testamento de Moisés, ya a su pueblo, y ya después de eso, pues, llegará su muerte. En este famoso testamento, Moisés habla de todo lo que han vivido durante ese tiempo, peregrinando en el desierto, reafirma leyes que ya Dios les había dado, tanto que se las dio a él mismo durante el Éxodo y que también las dio durante el tiempo del Levítico. Pero también habla de ciertas profecías, es decir, habla de que el pueblo hebreo, a pesar de lo que ya ha vivido de estos 40 años, a pesar de que es una nueva generación, que no es la misma que cometió el pecado ante los ojos de Dios de idolatrar una imagen de oro, un becerro, va a volver a caer en pecado y será de nuevo llevado en cautiverio y que tendrá que pasar un tiempo para volver a ser libre y volver a la tierra prometida. ¿Sí? Lo que va a provocar en el pueblo hebreo es cierta incertidumbre, ¿no? Porque si me hablan de un Dios que es justo, ¿por qué me va a volver a poner en cautiverio? Pero bueno, si vemos justo acá en la imagen tenemos un versículo de la Biblia que es Deuteronomio 10:14, que nos dice, ¿no? El Señor ciertamente es el Dios creador del cielo y de la tierra. Pero sobre la exclusiva base de su amor, escogió Dios a Israel para establecer con él una particular alianza. Es la explicación que nos viene después de ese versículo, ¿no? De que Dios es el creador del cielo y de la tierra, ¿ya? Pero de que por sobre todo está su amor. Hay que tener en cuenta algo. Cuando Dios crea algo, lo hace con amor. Y lo único que pide a cambio es amor.
no pide otra cosa. Y una muestra de amor es la fidelidad. Si no eres fiel, no amas a Dios. No porque cumplas la ley, quiere decir que ames a Dios. No va en ese sentido. Puedes cumplir la ley, pero no necesariamente amas a Dios. Yo puedo ser respetuoso de las leyes de la Constitución, pero eso no quiere decir que yo se pueda dar el caso, ojo, no, que no es el mío, ame mi patria. Se puede dar eso. Cumplo las leyes porque sé que hay sanciones. Cumplo las leyes porque sé que hay sanciones. Solamente por eso. Hemos terminado el primer gran bloque del Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco. Ahora nos centramos en un segundo bloque, que son los llamados libros históricos. Estos libros, como su nombre lo dice, son históricos. Estos sí nos hablan de relatos relativamente cronológicos sobre lo que va a vivir el pueblo hebreo. ¿Correcto? Pero recordemos, y eso debemos tenerlo muy en claro, muy en claro, que el personaje principal, central, importante de la Biblia es Dios. En todo caso, estos libros históricos tratan acerca de la actuación de Dios que va a entrar en ayuda del pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a ver cómo Yahvé, o como también le decían ellos, Señor Yahvé o Adonai, va a ir educando a Israel, ¿sí? Y forjando su historia como pueblo. Recordemos que esto se remonta desde Abraham y no tenía una historia como pueblo, muy a pesar del famoso Éxodo, que tampoco lo forja como nación. Esto se va a ir realizando posteriormente, ¿ya? ¿Qué libros históricos tenemos? Por ejemplo, Josué, que ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Es el encargado de entrar a la tierra prometida, ¿no? Y básicamente establecer a Israel como una nación. Está el libro de los jueces, que ya son pequeños gobernantes de comunidades. Sobresale en este libro la imagen del juez Sansón, aquel hombre de una fuerza descomunal, que esa fuerza se basaba en el pacto o alianza que tenía con Yahvé, ya, en el cual mientras él no se cortara el cabello, podría vencer a todos sus enemigos. ¿No? Es una figura más que nada de confianza, ¿no? De decir, oye, yo te prometo esto, pero tú cumple con ello, ¿no? Y si no lo cumples, lamentablemente, si una de las partes no cumple un contrato, porque un pacto también se traduce como contrato, lamentablemente la otra parte está en todo su derecho de tampoco cumplirlo, ¿no? Es así, se puede consultar a cualquier abogado laboralista o cualquier abogado común y silvestre, y él les va a decir lo mismo, ¿no? Que si una de las partes no cumple una de las cláusulas del contrato, la otra parte no está obligado también a cumplirlo. ¿Sí? Después de los jueces, Israel va a verse obligado a forjarse ya como nación. Acá aparece la figura de un profeta, y que lleva su nombre, ¿no? El primer y segundo libro del profeta Samuel, eh, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Pero el libro, si bien en 1 Samuel empieza a hablarnos un poco de cómo Samuel fue llamado por Dios, estos dos libros también se van a centrar un poco en lo que son el primer rey y el segundo rey de Israel. El primer rey es Saúl, ¿no? Hombre que se mantuvo fiel a Dios, pero por ciertos problemas, ciertas circunstancias que van a ir apareciendo, su ego lo va a llevar a olvidarse de Dios y creerse el Dios. Y ante esto Dios responderá, y como lo mencioné hace un momento, ¿no? Si uno no cumple una parte de la alianza, del pacto, la otra parte tampoco la cumple. Entonces, al ver de que Saúl no cumplía la parte del pacto en el cual tenía que mantenerse fiel a Dios, Dios tampoco se mantiene fiel a él, empieza a tener derrotas, y aparece la figura de un joven pastor llamado David. David es más recordado por la famosa hazaña de vencer al gigante Goliat, ¿no? Pero David también llegará a ser rey de Israel, es considerado uno de los reyes más importantes de Israel, aunque hay que recordar de que también
fue un ser humano y tuvo debilidades muy fuertes como tal, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema para otro video. Centrémonos en lo que vemos ahora. Después de David vendrá su hijo Salomón, que es recordado por ser el rey más sabio. Dios le regaló ese don. Y es el famoso pasaje de las dos mujeres que se disputaban un niño y él dijo, bueno, si las dos consideran ser la madre del niño, entonces partamos al niño por la mitad y aquí no hay problema, ¿no? Y lo hizo porque sabía que la que era la madre biológica, la verdadera madre del niño, iba a decir de que no lo hiciera. Y así fue y se lo entregó a ella, ¿no? Pero después de este rey de Salomón que logra construir el templo basándose en los planos de su padre, vendrán otros reyes de menor importancia porque lamentablemente no van a saber gobernar. Se llega al punto de que Israel se divide en dos, el reino de Israel y el reino de Judá, y eso lo vemos un poco en el libro de Crónicas. Después vendrán otros profetas como Esdras, Nehemías, Tobías. Vendrán ya los libros de las mujeres importantes de la Biblia como Judith, Esther y Ruth. Y los dos últimos libros de este grupo de históricos, que es Primera y Segunda de Macabeos, los famosos hermanos Macabeos, que van a desarrollar una serie de guerras, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? En bien del pueblo de Israel. Bien, llegamos al final de esta clase. Espero que les haya gustado, que la hayan entendido. Si en todo caso tienes alguna duda, no dudes en escribirme a mi WhatsApp. Ya sabes, el WhatsApp del profesor de religión se encuentra en el blog del colegio. ¿Sí? Tu tarea, no te olvides de hacerla. Por favor, envíala al correo del curso. ¿Sí? Y nos vemos para una siguiente clase.